hacer un reportaje para la televisión sobre cómo se preparaba La Habana para la invasión. Y yo descubrí una cosa muy interesante: La Habana se preparaba bailando. Entonces, ellos, mientras había una actitud de parte del gobierno solemne, lleno de himnos soviéticos y demás, que era una impostura que se le hacía a ese pueblo. Ese pueblo que quería era bailar y que pasara esa pesadilla de que... Y entonces la gente se preparaba bailando, así es como se preparaba la gente para la invasión. Y ellos querían, me refiero al gobierno, al oficialismo, que destacar la parte heroica, la parte del realismo socialista, ¿no? Los cañones enfilando al malecón, que era una cosa ridícula. Ninguna invasión iba a aparecerse por el malecón de La Habana, ¿no? Pero bueno, eso es lo que querían. Y a mí me dio mucha gracia y me divertí haciendo esto. Y cuando lo presenté al director del canal, me dijo: no, pero esto es una burla, yo no puedo poner esto. Y bueno, pues eso es lo que hay. Así se prepara. Así se prepara. Fue a propósito de usted, desde el principio, hacer este documental como una burla a esa preparación que había. No. No fue desde el principio. No fue. Bueno, yo soy un tipo socarrón y burlón, y entonces es una cosa que lo tengo dentro, ¿no? Por supuesto que había pero no había una intencionalidad de reírme de aquello, al contrario, aquello era una cosa patética. Me daba mucha tristeza, más que... Pero bueno, por dentro me reía, porque es que... ¿Qué podía hacer? Orlando, ¿ya hubo entonces dos documentales? No. Nada más que No, esas escenas, el director del noticiero decide no poner esas escenas. Me dice... No, te explico. Dicen, si tú te vas afuera, yo lo que quiero es que, como para ejemplarizarte el hecho, yo quiero que tú traigas cómo se prepara la gente ante una bomba atómica, así de dramático. Cómo cierran las ventanas, Entonces él tenía también un sentido del humor, aunque había sido del partido, tenía un sentido del humor bastante irónico. Y le dije, bueno, yo no puedo hacer eso porque sería doblemente irónico, porque esa gente que están con cuatro bocas frente al malecón, los pobrecitos milicianos le caen las olas del malecón y tienen que estar secando las escopetas y vamos, es más ridículo todavía. Así que, bueno, finalmente eso no salió, pero eso fue el origen, digamos, el germen de por qué a mí se me ocurre hacer el documental PM, y se lo planteo a Cabrera Sabán, que era editor del noticiero, y nada, nos entusiasmamos y así es como empezó el origen de... Y también teníamos la influencia de un corto que había traído Néstor Almendros en Nueva York, que se llamaba 58-59, que estaba filmado en Times Square, Nueva York. Y era una espontaneidad increíble, ¿no? No había luces, no había nada, era la gente disfrutando lo que era el 1 de enero del año 59, precisamente. Era 58-59. Y lo que me sorprendió a mí era, como fotógrafo, era como la mirada de alguien podía cambiar esa realidad. Es decir, una realidad cotidiana que la veías y no pasaba nada, pero el hecho de la mirada de él, de Néstor, había cambiado y la había transformado en una realidad poética, ¿no? Y eso fue lo que me motivó a mí a hacer el documental. Pero había como un acto de rebeldía estética, independientemente de eso, porque el ICAI... Bueno, no, eso ya vino a posterior, sí. Eso vino cuando se empezó a montar el documental. Por ejemplo, el documental nos divertía saber que habíamos hecho una cosa que tenía un aire de conspiración estética, porque si comparabas esa espontaneidad, es una pena que la copia sea tan mala, tan borrosa. Sí, pero la comparabas con el cine formal que hacía el gobierno, que era una cosa muy ridícula, porque era un cine que se había hecho trayendo a directores de cines italianos que se habían formado en Cinecittà con el yo le llamo el neorrealismo socialista. Y ellos querían lograr esa espontaneidad y ese realismo del neorrealismo italiano. Entonces llegaron a Cuba
y empezaron a hacer un cine muy formal, muy cuadrado, muy la gente hierática. Y entonces eso fue una cosa que fue surgiendo, no es que nos lo plantearon, nosotros mismos íbamos descubriendo que eso estaba pasando, porque pasaba delante de nuestros ojos. Y eso tenía era un divertimento estético, eso, digámoslo así. Orlando, usted se basaba o usted apreciaba otras tendencias cinematográficas de otros países, no el neorrealismo quizás, pero quizás otras estéticas. No, yo me formé, como la mayoría de la gente de mi generación, viendo cine norteamericano. Ese era el cine que nos interesaba, ¿no? El cine de Melvin LeRoy, de John Huston. Esto es intolerable la modernidad. Y ese era el cine, el film noir, el cine negro, ese era el cine que a nosotros nos interesaba. Claro, cuando vimos, y de alguna manera detestábamos el neorrealismo italiano. Siempre había como a diferencia de cierta gente, cierto grupo del ICAE, que le encantaba el neorrealismo italiano, a nosotros nos parecía totalmente detestable, comparado con el cine americano, ¿no? Y de alguna manera PM era contestataria. Pero tu pregunta era, se me fue la... Sobre influencia. No encaja PM en ningún... Porque encaja la influencia de PM es la de Néstor Almendro en 58-59, que a la vez es un cine que está influido por el cinema verité francés. Parece que no quieren que yo hable, debe ser el CAIC. ¿Cómo era que estaba diciendo? La influencia de PM. Sí, tenía influencia de 58-59, que a su vez tenía una influencia de lo que era el cinema verité francés e inglés, que nosotros, el direct cinema, que nosotros no habíamos visto. Pero ese era el cine que a ustedes les interesaba. No. Lo que pasa es que era un cine que, por ejemplo, Néstor había traído de Nueva York una película que se llamaba Primary, sobre las elecciones primarias de los Estados Unidos, cuando Kennedy salió elegido por el Partido Demócrata. Y aquella película nos impactó mucho porque tenía todos los efectos dramáticos de un cine de ficción, pero era un cine fácil, era un cine que se podía hacer con una cámara en la mano, sin muchos artificios. Y ese shortcut, ese atajo nos interesó y nos atrajo, ¿no? Nos sedujo, pero era una falsa seducción, por supuesto. La cámara estaba oculta. No, tú te haces... Yo tuve la ventaja de como era camarógrafo de noticiero, y ese era así como se filmaba. Tú filmabas sin luces, tú te haces invisible, es una cosa muy curiosa. Llega un momento que no te ven. Aparte que todos iban un poquito subiditos. Claro, bueno, el ruido del ambiente, la media nota que tenían. Y que tú te integrabas, te vas y bailas un poco con la cámara y te ríes con ellos. Cuando viene a ver, también la escala ancha, que no pasa nada de eso, y también hay un sentimiento de veracidad y sí, bueno, pero es una cámara pequeña, ¿no? O sea, era una cámara de 16 milímetros pequeña. Se hizo con dos cámaras, con una Bolex y con una Bell & Howell. Pero lo curioso es que es una cámara pequeñita, y que es la primera vez que yo consulto con un técnico de laboratorio para forzar el revelado a extremos imposibles, porque eso era una luz que ya quisiera haber tenido. Son luces muy pobres, ¿no? Y en las películas eran muy lentas, sobre todo las que llegaban a Cuba, que venían de China, de la República Popular China, que eran muy malas, de muy mala calidad. ¿Usted no cree que sería importante que para un público actual que esté inadvertido de qué manera fue contestatario este documental, que tuviera la información de qué se trataba? Pero como, no era la Cuba heroica esperando la invasión en el mismo momento, al mismo tiempo,
si no era eso lo que estaba haciendo. Sí, claro, bueno, pero para eso es el libro, este tipo de conferencias, de clases. Cinematográficamente se pudiera hacer una versión, se pudiera advertir. Bueno, hay un director de cine que me hizo una entrevista muy larga en el libro que salió sobre PM, que está haciendo un documental que se llama Un baile de fantasmas, que explica exactamente eso que usted dice. Es decir, trata de contextualizar la película y para que la película tenga... Está en proceso. Está en proceso, sí. Y conociendo que Sabá era editor, el único fotógrafo físico. Sí, no, eso está... Tú la cámara siempre. Y la edición la hicimos los dos. ¿Por qué tiempo estuvieron rodando y qué tuvieron en cuenta a la hora de editar con relación al tiempo? ¿Por qué 14 minutos o no un poquito más largo? 14 minutos es lo que dio. Como no teníamos había, digamos, una urgencia de filmar y terminar. La invasión estaba a la vuelta de la esquina. Usted sabe, usted había en realidad una percepción real de que había una invasión a la vuelta del esquina. Bueno, si te lo achacan y ponen todas las estaciones en cadena y los periódicos, la radio, la televisión, te dicen viene una invasión, y tú no oyes otra cosa que viene una invasión, ¿qué tú vas a creer? Que viene una invasión. Y si por si acaso, mejor que lo creas, ¿no? Porque si viene y no tomas medidas. No, es que la invasión fue en abril del 61, o sea, ¿en qué? No, abril del 61. Esto se filmó entre diciembre y enero del 61. Se vio posteriormente. No, eso es octubre del 62. Entonces había una urgencia, porque no se sabía si se iba a acabar el mundo, si la isla se hundía. Había que hacerlo ya. Había que terminar la película antes que se hundiera, por lo menos. Por supuesto. Pues volviendo al caso de la censura en sí, una cosa que sí que habría que subrayar es que es la primera película que se censura mediante documentos que aparecen ahora reproducidos en el libro. Sí. Y eso es importante porque la censura ha existido siempre, se ha negado, porque bueno, a partir del caso PM se crea una especie de autocensura a partir también de la... No, y se sofistica la censura. Es decir, ellos no tienen necesidad de decir que censuraron, sencillamente no la ponen. Exacto. Y ya está. Y no hablan de ellos, como tienen todo el control. Exacto. O se entierran las bóvedas del ICAI. Sí, y no se habla de eso, si ellos tienen el control de todo. Entonces, no, es curioso porque... O sea, la importancia del libro que apareció recientemente es que reproduce los documentos oficiales, claro. Oficiales en los cuales se explica las razones de la censura que curiosamente van en contra de la ley a la cual se acogen para censurar la película. Es una cosa muy laberíntica, por eso realmente hace falta un libro de esta extensión para poder llegar a entender el retorcimiento de todo. Es muy retorcido. Sí. Entonces, no, y otra cosa retorcida es que ellos... Y en el discurso Castro lo dice, yo no sé por qué se molestan tanto en la prohibición, es una censura que existía antes de la revolución. Exacto. Es decir, una censura que había hecho en cualquier caso la dictadura de Batista. Sí. Y que él no tuvo ningún problema en echarle mano para prohibir ahora bajo el gobierno revolucionario. Como no existían otros mecanismos en el momento, los cogió de sorpresa. Pero es curioso que la ley de censura a la que se acogen la crea el propio ICAIC en el 59 y es una ley que más que de censura es una ley para defender la libertad de expresión. O sea, eso es una cosa que me sorprendió mucho al leer los detalles, ¿no? Entonces, fíjense, algunos fragmentos que aparecen reproducidos en el libro dicen... en riguroso acatamiento el artículo 47 de la Ley Fundamental de la República que declara interés del Estado la cultura en todas sus manifestaciones y libres la expresión artística y la publicación de sus resultados, se hace necesario proveer para que tal regulación y clasificación no se convierta en un aparato de coacción o de censura que deforme la obra de arte, la haga inaccesible al público y rebaje las posibilidades de información y los derechos reales de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, exactamente lo que ellos hicieron. Exacto, ¿no? Entonces es un poco absolutamente
anacrónico, o sea, es una decisión la que toman totalmente ilegal porque se basa en una ley que estaba hecha para todo lo contrario, no tanto para censurar, sino supuestamente para proteger al artista. Garantizar el más absoluto respeto por la libertad creadora, la expresión de las ideas y el derecho a divulgar la obra cinematográfica y condenar toda forma de discriminación lesiva a este principio. Entonces, pero dentro de la revolución, ¿no sería? eso viene después. Eso viene después, viene en el Después, discurso, en el- en el discurso oficial de la clausura. Sí, de, Orlando, hay en la base una tensión entre Guillermo Gabriel Infante y Alfredo Guevara. ¿No? bueno, claro, si uno hace un rebobina, tiene muchas raíces en el fango. Cabrera Infante era uno de los ejecutivos del ICAI y por razones estéticas rompe con Alfredo Guevara y va y funda el magazine literario Lunes de Revolución. Entonces en el magazine literario Lunes de Revolución se aunan todos los liberales, la gente con progresistas, gente con ideas de izquierda, unos comunistas, otros anarquistas, Los no dogmáticos. los no dogmáticos, no, los liberales, había de todo ahí. Intelectuales de gran peso. Bueno, y de gran peso, pero que había de todo, desde anarquistas, nihilistas, comunistas, demócratas, proamericanos, antiamericanos, había de todo. Y el magazine mantuvo una línea bastante abierta y bastante liberal. Y de alguna manera, en la medida que la revolución se fue radicalizando, el magazine literario Lunes era una cosa incordiosa, era un incordio, era una cosa que no... Además, el hecho de que, pienso que el hecho de que PM se hubiera hecho, o sea, hubiera creado la posibilidad de trabajar, de producir independientemente. Claro, era un... Eso es una cosa que, digamos, que a alguien como Alfredo Guevara, que ya tenía en mente la centralización, el control absoluto de la industria cinematográfica, absolutamente. Resultaría absolutamente una amenaza. Era una amenaza. Y tenía un programa de televisión también. Claro, del cual yo era director del Era programa. una salida para... Sí, digamos, no, pero lo que acabas de decir es exactamente su miedo. Esto era un precedente inaceptable para el zar del cine, que pudieran subir otros PMs o otra gente y se pudiera hacer cine independiente en Cuba. Pero devastador para la gente de la cultura en general, porque eso oficializaba la censura. No, claro, pero lo que dice él es que el Sí. hecho de que hubiese la posibilidad de producir un cine independiente era anatema para... Era abrir la puerta, a algo que amenazaba el monopolio que se creó finalmente por parte de... Y yo creo que eso fue lo que provocó... Hay varias opiniones aquí. Él, por ejemplo, cargó como un estigma toda su vida la prohibición de PM, porque fue un caso que se lo sacaban constantemente. Como además fue tan tonto de escribirlo, se le fue de la mano. Y él perdió la cabeza. Yo recuerdo, hay una anécdota muy buena, que cuando yo llamo por teléfono al que yo le presentaba la película para ver si aprobaba la censura, que era un crítico de cine, se llamaba Rodríguez Alemán, que es un crítico de cine devenido en censor. Yo lo llamo desde la oficina de lunes en televisión, donde trabajaba conmigo Néstor Almendro. Y cuando le pregunto, quiero saber, porque yo había presentado la película antes, para ver si la aprobaban, ¿no? Era una cosa que había que hacer. Y entonces me dice, la película no solamente ha sido prohibida, sino ha sido confiscada. Entonces a mí se me salió, no puedo meterlo. ¿Qué es eso? ¿La Gestapo, la KGB? ¿Qué es lo que el ICAI? ¿Con quién estoy hablando? Entonces Néstor, que estaba al lado, oyendo así con la oreja pegada, quita el teléfono y tuvo una discusión muy grande. Y yo me lanzo para el ICAI, subo corriendo el ascensor al 5º piso, creo que era, para recoger el acta de censura, porque la película ellos se quedaron con ella. Y entonces yo empiezo a tener una discusión con este hombre ahí, una discusión a grito pelado, y de repente aparece en un pasillo Alfredo Guevara, dando pataditas en el piso y terminando las puertas, ¡pa, pa!
como para... Pero no se lió a piñazos con ustedes. No, eso es mentira, que cualquiera después dice que se lió a piñazos con nosotros, con Sabay, conmigo. Cuando cualquiera que conozca a Alfredo Guevara, eso es técnicamente, físicamente imposible, es un suspiro, era un suspiro. Sí, entonces... Pero lo curioso es que él cerraba y tiraba las puertas y hacía así, se acercaba. Pero no se atrevía a meterse. Después sí, yo tuve que entrarles a piñazos, porque así como tú me ves, sí. Así como tú me ves ahora, pero yo era fuerte y era suspirado y se caía. Orlando, la producción de este documental fue muy importante para Guillermo Cabrera Infante. Creo que esto fue lo que en realidad él como que lo volcó en contra del sistema. Háblanos de esa parte. Bueno, para Guillermo ya era... es que hay que contextualizar todo esto. Estábamos pasando cosas muy graves en Cuba. Cosas realmente que eran inaceptables y que todo se justificaba por la voz del comandante en jefe. Desde fusilamientos que no estaban, no se podían justificar de ninguna manera, porque al principio él lo justificaba diciendo que eran criminales de guerra, pero después eran estudiantes, muchachos, católicos, y largas condenas, y después se viró contra toda la gente de él. Se acabó con todo, él acabó con sus comandantes, con todo el mundo, ¿no? Y si tú coges una lista, destituye a Urrutia, que era el presidente que le había nombrado, fusila a Solí Marín, fusila a William Morgan, hay una lista ahí enorme, yo lo hubiera traído, de las barbaridades que él hizo, confisca sin como se desdice de que libertad con pan, pan sin terror, no, terror sin pan. Y así, entonces había un problema muy grave de conciliar la realidad con el discurso oficial. Entonces, a no ser que fueras un idiota o un creyente, llega un momento en que no puedes, tu conciencia no te permite. Y te digo, todo es una maravilla, todo muy bonito. Y lo que estoy viendo es que le están metiendo un puñal a un indio por la espalda, imagínate tú. Entonces eso es lo que estaba pasando y eso creó un malestar muy, muy grande. Por eso es que se hace una carta al director que era Nicolás Guillén, el director de la UNIAC, sí, para protestar por la prohibición de PM. Pero detrás de esa de protestar por PM, lo que había era protestar por todas las barbaridades que estaban pasando. Se estaba usando PM ya como una pantalla para decir, miren lo que han hecho, ¿no? Ya no aguantamos más, ¿no? Claro, entonces se iba a realizar un congreso de intelectuales y artistas y se suspende. Él lo suspende para hacer esta reunión en la Biblioteca Nacional donde nos citan a todos nosotros, bueno, menos a Sabay y a mí, a todos los intelectuales. Y curiosamente a ninguno de nosotros dos nos citan. Y es Roberto Padilla, el poeta, que dice esto no se puede realizar sin que estos jóvenes estén aquí, porque es una injusticia. El origen de la prohibición de la película son ellos. Y volviendo un poco a la secuencia, para los que no estén familiarizados con el tema, la secuencia cronológica de los hechos. Primero ocurre la censura y confiscación de la película. Exacto. Luego viene la reunión en Casa de las Américas. Viene una reunión y previa. Ya son las 3 jornadas exactamente. En la Biblioteca Nacional. En la reunión de Casa de las Américas, donde piden el fusilamiento de nosotros. ¿Sí? Bueno, se empieza a caldear el ambiente. Y una reunión que dura como 15 horas. 15 o 16 horas dura esa reunión. Donde se... ¿Tú estabas en la reunión de Casa de las Américas? Bueno, no, pero en la otra fue la que citó el comandante en jefe directamente, desde la oficina del Palacio. Esta la hizo Cultura, y ahí sí nos invitaron a todo el mundo. Pero hay una anécdota que le estaba contando a él, porque primero pasa lo de Casa de las Américas, y es donde Mirta Aguirre, la crítica de arte del periódico Hoy, el periódico comunista, dice, así empezó la revolución en Hungría.
Así empezó la revolución en Hungría, por los intelectuales. Eso para asustar a la gente. Y entonces ahí sale un tipo y dice, pues hay que fusilarlo, y qué sé yo. Cualquiera que vea la película no se lo puede, no se lo puede imaginar. No se lo puede imaginar. Y entonces, bueno, ahí no se llegó, nos pusimos de acuerdo en que no estábamos de acuerdo. Y al otro día sale en el periódico Hoy, dice, todos los allí reunidos, son típicos comunistas, estaban de acuerdo, hasta los propios autores, que debía prohibirse la película. Y entonces eso le echó más leña al fuego. Y fue cuando da pie a una segunda carta mucho más violenta, mucho más crítica, y ahí es que nos llaman a la biblioteca. Bueno, a todos, menos nosotros. Pero al protestar Padilla, nos llaman, a mí me llaman por teléfono y me dice, de parte del presidente Dorticós y del comandante Fidel Castro, lo invita a la Biblioteca Nacional. Y yo creía que era una broma, le fue a contar. ¿Y qué pasó realmente contigo después de eso? ¿Después de qué? De la prohibición. Después de la prohibición, bueno, pues nos cerraron el lunes de revolución y me quedé sin trabajo. Nos convertimos en una no persona, en unos parias. Y como al poco tiempo después nos llamaron para ofrecernos una beca. Pero era una cosa daba miedo aquella reunión. Checoslovaquia. Sí, no, primero en los países socialistas. A Polonia primero. La escuela de Lodz. Y dice, ya que ustedes admiraban tanto ese cine polaco. Ya, pues así te podrás ahí estudiar cine ya, y qué sé yo. Y una risa niquelada. Nosotros, es una reunión en la que estaba Carpentier, estaba Nicolás Guillén. Sí. Y Edith García Buchaca, que es la que daba... Lezama estaba de secretario. Lezama estaba aparte de abajo. Me parecía una imagen de Botero, un buró pequeñito, así nunca se me olvidará. Y nos dicen eso, y yo me quedé, digo, sí, yo creo que sí, ¿no? Entonces dice, pero si no les gustan los países socialistas, pues ir a estudiar cine a París, vamos, eso no tiene por qué ser. Sí. No, para ver cine. ¡París! Y en eso, como yo tenía visa consular en los Estados Unidos, viajaba con mucha frecuencia. Y en aquella época había un despelote, no es como ahora, no había, pues pude viajar. En la época de las computadoras seguramente no hubiera podido viajar. Pero ¿qué decía? Estaba contando de que, ya conté la anécdota de que le colgaba el teléfono. Y pensé que era una broma. Quedaba que era una broma, sí. ¿Qué más? La reunión, a mí una de las cosas que más me impresionan después de haber leído la transcripción de las conversaciones o los fragmentos que aparecen recogidos en el libro es un poco el ambiente ese fantasmal o de obra teatral que tuvo las reuniones en la Biblioteca Nacional. De hecho, se conoce como las reuniones en la Biblioteca Nacional, pero fueron en el teatro. El teatro de la Biblioteca Nacional. Algunos de los intercambios, de los diálogos, parecen sacados del teatro del absurdo. Por ejemplo, el de Virgilio Piñera, en el que empieza diciendo tengo miedo, ¿no? Y entonces le interrumpe Fidel, ¿no? Le dice, ¿quién dijo aquí con esa voz ostenta que tenía miedo? No, pero lo interrumpe constantemente, entonces llega un momento en que Virgilio Piñera ya casi... No, es que Virgilio tiene, sobre todo con esa voz culpable que tenía, comandante, yo tengo miedo. Pero yo creo que transmite un poco la sensación... ¿Quién tiene miedo aquí? Pero eso era una cosa muy curiosa, porque desde la puesta en escena, desde la manera en que estaba distribuido todo, ellos estaban en podium, una mesa que parecía la última cena, y él llegó allí y lo primero que hizo fue quitarse el cinturón y ponerla arriba de la mesa, como diciendo, ya sabemos la simbología. Y después el entierro de Luna. Una anécdota que cuenta Gabriel Infante en una entrevista que tiene con Joaquín. Bueno, en una entrevista que tiene con este entrevistador español muy importante, Luis Soler Serrano. Él habla específicamente de esta experiencia con Fidel en ese momento específico, y él habla también en esa entrevista sobre este documental y la importancia de este documental. Por eso le estaba preguntando a usted anteriormente, porque él se refiere a
este documental como uno de los primeros indicios que él nota en la revolución de que no había una libertad intelectual y eso fue uno de los primeros indicios que él notó que no había esa... Bueno, ya había indicios mucho más graves que la prohibición. Claro, no es tan simple. Lo que pasa es que él lo dice, ese fue el trigger, el disparador que le dio para hacer su novela Tres Tristes Tigres. Es el que él cree que PM fue, digamos, el material que le provocó a él para escribir Tres Tristes Tigres. Y eso, vamos, se le quedó a él. Pero aparte ya era como el fin de una ilusión, ya no había nada que hacer. Otra cosa, toda la puesta en escena de esa reunión te recordaba los juicios de Moscú. Eso sería más evidente en el caso Padilla, donde bueno, ya era autoconfesión, sí, pero ya estaban ensayando. Es decir, yo creo que PM fue un ensayo general para después lo que le hicieron a Padilla, que es la misma historia. Y del pánico que se armó en toda La Habana con todos los artistas, porque si son capaces de prohibir esta peliculita inocente, con unos negros sudorosos bailando, ¿qué no harán con las obras abstractas, con la pintura formal, con toda aquella bobería del realismo socialista y todo eso? Y eso, vamos, creó un pánico absoluto. Así que, ¿alguien más quiere hacer...? Sí, tenía curiosidad por saber exactamente cuándo se vuelve a ver PM en Cuba. Creo que... En algún sitio leí que fue en 2011, pero creo que anteriormente... Creo que como el 2004 o algo así. 2004, pero con la excusa de la exposición que se hizo en París del cine, se pusieron, digamos, todo el cine de antes de la Revolución, o los cortos, era un festival de cortos. Entonces colaron ahí PM y la pusieron. Una cosa que me sorprende es que tardara tanto tiempo en reponerse, cuando, digamos, antes, ya cuando empieza la muestra de jóvenes realizadores en el 2000, las películas que empiezan a mostrarse ya son películas abiertamente críticas, ya son películas incluso, algunas de ellas políticas, ¿no? O sea, y PM no es una película... No, y si ves las películas que hacen ahora, son muchísimo más críticas, pero el problema era aquella mancha que no se podía borrar. Es decir, no era que ahora ya a base de palo y ya todo el mundo está domesticado. Ahora tú puedes hacer las peliculitas en fin. Pero en aquel momento había que dar un ejemplo. En aquel momento era más revolucionario que cualquier cosa política que pudieran poner en Es cierto, sí, es cierto. Ahora ya cuando todos con los cuernos pueden decir, bueno, haz lo que quieras. Claro, eso es, sí. Es un caso que me recuerda también el de Nicolás Guillén Landrian, por ejemplo, que muchas de las películas que hizo eran películas totalmente inocentes. Muy bellas, además, un gran realizador de... Y de hecho hay una de ellas que tiene mucho de PM, que es Los del baile. No sé si la conoces. Sí, es que PM le rompió y todo el mundo empezó... Pero una cosa que veo en común es esta exaltación o esta reivindicación de lo lúdico, porque sí, o sea, digamos de lo que es la fiesta, el baile, al margen de cualquier moralina, de cualquier didactismo, ¿no? Una época en la que todo el arte tenía que ser profundamente didáctico, ¿no? Sí, es cierto, y bueno, Cuba es un país muy lúdico. Y La Habana, doblemente. Pero en esa época, la verdad es que cada vez era menos lúdico lo que es el mundo. No, lo que pasa es que ellos empezaron como... Ya el ejemplo se había establecido. Es decir, ya nadie podía hacer un cine independiente. Pero les permitieron que la influencia de PM se spread, ¿cómo se dice? Se regara. Y muchos cineastas empezaron a imitar a PM. Y lo que no saben es que esa influencia de PM no solo es PM, hay todo el cine de cinema verité que hay detrás de PM. La autocensura entró a formar parte del sangre en ese momento, porque la gente decía, no me puede pasar lo que me pasó en PM. Claro.
O sea, no Porque hacía ellos- falta decretos ni leyes Claro. que prohibieran nada, porque Porque ya no- la gente se lo prohibía a sí misma. En realidad... O ellos sabía que si no, el gobierno se lo prohibía sin ningún escándalo. en No solamente se realidad- lo prohibía, sino lo que ocurría también a nivel personal, ¿no? Con Sí. el protagonista. que en realidad la censura grave no entró hasta el 68, 69, en el año del esfuerzo decisivo, porque mientras tanto todavía había un... Pero el Pero PM la penetró censura hasta sí. memoria de su desarrollo, tiene influencia. Una curiosidad, dijo Ivonne que había bares de Marianao. Me pregunto, Sí. Marianao es un poco lejos para la gente de la lanchita de regla. Pero hay un automóvil que se va. Ese es el Bar Raúl, que era un bar muy famoso, muy caliente, que estaba en Marianao. Yo soy de Marianao. Ah, bueno, ¿conoces el Bar Raúl? ¿El Bar Raúl lo conoces? No, parece que yo era muy jovencito todavía. Más jovencito que yo, más joven que yo. Pero no para bares. No, eso fue filmado en los es que íbamos cada vez que veíamos una fiesta, oíamos un ruido de la música, nos parábamos en cualquier bar, que habían cientos de esos. Entonces sabíamos ya qué bares era, porque yo iba mucho a esos bares, ¿no? Y era una cosa, un recorrido. Yo soy reglano, yo vivo en Regla. Bueno, vivía. Y era una cosa muy normal, viajar a La Habana y meterte en esos bares y fiestar, ¿no? Que yo nunca he sido fiestero. ¿No? Eran esos bares que tuvieran nombre, ¿no? Que fueran famosos. No, yo no lo hacía no por nombre. Había una fiesta, que era divertido ver, pasaban cosas muy curiosas. Y en el Bar Raúl era un bar que era muy caliente. Y estaba en Mariana igual que el Chori. El Chori era, vamos, y tú te encontrabas a Marlon Brando sentado ahí como sí. a Montgomery Cliff, tranquilamente. Para ustedes hacer la película tuvieron que presentar una propuesta que iban a hacer este documental. No, hombre, no. No, porque eso se hizo en el CAI gratuito. No, eso se hizo al margen de todo. No, pero en aquel tiempo no había que presentar ninguna propuesta, ¿no? Bueno, supongo que si tú pertenecías al ICAI, sí, El CAI siempre. tenías que presentar una propuesta, pero es que yo era director del programa Lunes en Televisión. Sí, que Entonces yo tenía autonomía dentro del programa. Ese Eso programa. no se podía permitir. Interesante ¿Cómo no se los podía? friteros, ¿Eh? los friteros en medio del bar, la gente tomando y comiendo, ¿no? El programa Lunes en Televisión tenía completa autonomía. No estaba... Sí. Orlando, ustedes no pensaron que ustedes estaban filmando algo que iba a desaparecer. Ustedes no pensaron. Sí, había algo... Que va a desaparecer, Yo no que te puedo sabe. explicar, pero había un sentimiento como que era un mundo que estaba... Porque además estaban los dos mundos. No se oye, pero detrás estaban los signos solemnes, esos himnos por soviéticos, que estaban de... No se siente, ¿no? La internacional. La internacional, todos esos signos, los himnos soviéticos, era una cosa violenta, una solemnidad que le trataban de imponer a ese pobre pueblo, que lo que quería era bailar. El pobre pueblo se defendía muy bien, no hacía caso. Se defendía bailando muy bien, sí. Pero sobre todo la zona que ustedes filmaron es una zona cerca del puerto, que es la zona más difícil de cambiar, porque es la zona más arraigada. a la Bueno, yo lo que sé economía es que yo sé, tú me preguntaste, hiciste esa pregunta, yo sentí dos sentimientos muy fuertes, que la gente estaba harta de tanta solemnidad soviética y lo que quería era escapar, y que estaban locos porque eso pasara, esa pesadilla, y se volviera a la normalidad, la vida normal. Eso era una cosa, es un sentimiento que estaba en toda esa gente allí. No me acuerdo cuál era la otra cosa, porque estoy ya... Pero... La parte que usted filma es una parte interesante, es una parte como todo el mundo está enajenado, todo el mundo, nadie, como, no hay ningún indicio. No, eso de era, mira, condición, era una época muy fastidiada porque era Navidad y era cuando se trataba, no se había prohibido oficialmente, pero se trataba de opacar con esta música soviética solemne y sí, la fiesta navideña. Entonces, no hay ¿cómo? ningún indicio de eso. Es que es una representación tan típica de la vida habanera
que no hay ningún indicio, aunque usted crea que hay influencia en el documental que usted filmó, es una representación. No, porque esa es la visión mía, pero esa es la visión mía, no. Está filmándolo junto, y usted está percibiendo otra. Yo quise negar esa realidad, a ver si negándola la eliminaba, pero no pude. El documental es una representación tan viva de la vida. Ahora, lo otro que me pregunta es, yo lo sentía, que ese era un mundo en desaparición, porque el mundo soviético, esa solemnidad soviética, gritaba más fuerte y tenía el poder. Es decir que, bueno, los negros podían bailar ahí un ratito, pero a la mañana siguiente, el barraje otra vez. Somos los que mandamos. Sí, así mismo. La última pregunta que tenía yo, lo estábamos hablando antes de que empezara la proyección, y es en relación con el mégano. O sea, los estudiantes que están en la clase recordarán que originalmente en el programa del curso teníamos PM y el mégano. El mégano es otro documental censurado por otra dictadura, la dictadura de Batista, y los que quedaron en el mégano fueron precisamente los responsables, o algunos de ellos, en el caso de Guevara. Sí, los censurados fueron los que terminaron censurando PM. Si de ellos le censuraron a un corto, se llamaba El Mégano, un corto de realismo socialista. Pero fue censurado de una manera light, ¿no? Porque, pero bueno, censurado al fin. Y ellos mismos fueron los que después apoyaron la censura de PM. Es decir, ese es el eterno retorno. Así es la... ¿Cómo? Que ellos mismos estaban abogando por una libertad de creación y de expresión y le están censurando PM, los mismos que estaban abogando por... Es que también había mucho oportunismo. Era un momento en que mucha gente sin talento o con talento, da igual, vio en el apoyo a ese poder absoluto, a la revolución, una oportunidad para compartir el poder. Y por supuesto se soslayó la dignidad y la honestidad. Y mucha gente creía sinceramente en aquello. Y se mezclaban los sentimientos, ¿no? Y gente como directores de cine que yo conozco que sabían, como el caso de Gutiérrez Alea, que sabía exactamente lo que estaba pasando, pero que quería que era la manera honesta de hacer cine era apoyar la deshonestidad. Otra cosa que quería preguntarte es sobre la posición de Gutiérrez Alea, ¿no? O sea, Gutiérrez Alea dimite como consejero del ICAEC a raíz de la polémica en torno a PM, a raíz sobre todo de la censura, a pesar de que él no estaba de acuerdo con PM. O sea, en la entrevista... No, pero él apoya la prohibición en los discursos. Ahí están esa es la actitud un poco ambivalente que... Sí, de la época de la exacerbación. Esa ha sido la posición de él. En la Casa de las Américas, yo recuerdo cuando estaba pasando la discusión en un momento determinado, que yo voy al baño, me lo encuentro saliendo del baño y me dice, eso que le están haciendo ustedes, y estaba el podio ahí abajo, eso que le están haciendo ustedes es una canallada, ¿no? Aquí no me lo digas, vete allí, dilo allí abajo, defiéndelo allí. No, tú eres un exaltado, me dijo. La sobrevivencia. Así es la vida ahora en Cuba. ¿Cómo? Ahora tú vas a Cuba y no es lo mismo que en esa época para ustedes. Porque, por ejemplo, para mí, ya yo sé que todos los que yo conocía de pequeña que eran comunistas, los viejos, no son comunistas. Ya saben lo que es la realidad. Pero vivieron muchos años engañados. Y de esa es la manera que yo veo Cuba ahora. Todos son comunistas falsos. Todos. La doble moral, eso es lo que existe. Pero en aquella época no, era gente que sabía lo que estaba pasando, pero lo justificaban, como dicen los franceses, es un accidente del camino, ¿no? Un accidente de parkour. Esto es un accidente que pasa en vías a el gran futuro luminoso. Mientras tanto... Digamos, como conclusión de, o sea, ¿qué es lo que
la consecuencia más inmediata de PM. O sea, yo veo, después de haber leído todos o gran parte de los documentos del libro, o sea, hay dos consecuencias claras, ¿no? Por una parte, el monopolio de la producción cinematográfica en torno al ICAE, o sea, el monopolio de Alfredo Guevara en relación con el cine, la producción de cine en Cuba, y por otra, el famoso discurso de Fidel en el que dice dentro de la revolución todo contra la revolución nada, una forma de decir, bueno, o sea, aquí se establece el límite y entonces se crea una autocensura que obliga a los intelectuales a escribir o a hacer cine. Como ya sabían cuál era el camino que tenían que tomar, estaba bien definido. ¿Conmigo o sin mí? Pues está, porque la revolución era él. Pero eso, yo creo que eso fue un momento que Alfredo Guevara se precipitó. Yo creo que él tenía planeado hacer esto, pero que esto se le fue un poco de las manos. Y Fidel Castro nunca se lo perdonó porque es lo que quería ser ministro de Cultura y nunca llegó a hacerlo. Le iba a comentar que en varias entrevistas se menciona la ambición de Alfredo Guevara por ser ministro de Cultura y cuando llega el ministerio, creo que se crea en el 76, es Armando Jarque. Armando Jarque se lo dan. Y entonces había, en un principio, él veía como rival a Franqui, ¿no? O sea, ¿A Franqui? No, perdona. En un principio, el lunes de Revolución... a Cabrera Infante. Cabrera Infante era... No, pero ¿quién era el director de Lunes de Revolución? Cabrera Infante. Era Franqui. Franqui es el director del periódico. Del periódico, Lunes de Revolución. De periódico de Revolución. Lunes era Cabrera Infante. Lunes era un magazine literario, suplemento cultural. No, pero en un principio lo que se... bueno, no recuerdo quién... Sí. El némesis era Carlos Franqui, claro. Exacto. Entonces ahí, digamos, la intención... Él lo dice en una entrevista, claro, deshacerse de Carlos Franqui. De Carlos Franqui y toda la gente en torno a Carlos Franqui, que era, bueno, la gente de PM, era... No, Cabrera Infante sobre todo. Cabrera Infante sobre todo, que era su... Y eso lo consigue, pero lo consigue a costa de que un efecto bola de nieve, algo que hubiera podido pasar desapercibido, se convierte en un auténtico polvorín, ¿no? Entonces... por eso, por una parte es exitoso, o sea, digamos, la maniobra le sale bien a Alfredo Guevara en cuanto a que él se convierte en el pope, ¿no? En el sumo pontífice del cine en Cuba, pero por otra parte casi como que se le va demasiado... No, se le va de la mano porque lo que su ambición, que era ser ministro de Cultura, ahí la perdió con la provisión de PM. Y a Fidel Castro fue un éxito total porque de alguna manera le facilitó una política... La purga, claro. ¿Quién fue el ministro de Cultura en ese tiempo? Armando Jara. No, en ese tiempo no existía el ministerio. No existía. Consejo Nacional de Cultura. Consejo Nacional de Cultura. Yo difiero, me parece que Guevara era demasiado para darse cuenta que como ministro de Cultura él no hubiera podido llegar a ser tan grande. Lechuga fue también. Dirigiendo el ICAI. Pero como ministro de Cultura dirigía el ICAI y la cultura y los libros y lo demás. No hubiera podido dedicarse. ¿Cómo no? En un sistema totalitario sí. Sí, se podía, ¿cómo no? Bueno, esa era su ambición, porque él lo decía, eso es lo que quería él. Y ver a un idiota como Armando Jara, ministro de Cultura, que un día en una reunión dijo delante de nosotros, no dice, porque CC le hablaba así, decía, dice, es que yo quiero decir una cosa, dice, una silla es más importante que un poeta. Y dijo una frase dadaísta maravillosa. Permiso, ¿lo puedes repetir que no vimos? Sí, que dijo, una silla es más importante. Una silla es más importante que un poeta. Nosotros nos quedamos así. Una frase dadaísta. No sabíamos si era un genio o era un idiota. El tema del intelectual dentro de la función del intelectual dentro de la revolución. Como que el intelectual tiene que ser un objeto de la revolución en realidad y no ser un intelectual en sí mismo. Bueno, es que es una contradicción. Un intelectual es una persona que piensa. Pero ellos quería militante. La filosofía era que el intelectual fuera un objeto como absolutamente, sí. Sujeto a la revolución. Una cosa. Era la idea que tenía ahí. Sí.
Una pregunta. Como todas. Yo leí que Fidel Castro confiesa que él nunca vio la... Eso no se lo cree ni su abuela, porque es la persona más curiosa. Él revisaba hasta los caramelitos que le mandaba a la gente. Lo que pasa es que él es un tipo muy astuto, es uno de los políticos más astutos. Yo no me he visto eso. Es que si él admite que él vio esa película y le dejaron que la censuraran, vamos, la gente se puede reír de su cara. Además, yo creo que él, para Fidel Castro, es una película de unos negros que sudorosos que bailan ahí. Él no lo entiende, Él es gallego, no entiende eso. Él no entiende eso, sí, pero claro que la vio y dijo, no, mejor que ni yo no he visto esto. Se la vieron compañeros como el presidente de la República, y su opinión hay que respetarla. Él está loco. Esto es algo que quizás todo el mundo aquí sepa, pero ¿por qué lo llamó PM? Una cosa muy curiosa, el origen, muy poca gente lo sabe. Cuando se filmaba en el formato de 16 milímetros, en vez de ser negativo, positivo, él era reversible. Es decir, cuando se revelaba ya salía directamente positivo. Y a eso le llamaban positivo maestro. Y como nosotros íbamos filmando así los fines de semana, lo guardábamos en el laboratorio y le poníamos un PM, que quería decir positivo maestro. Yo pensaba que era pasado meridiano. No, ahora te explico. Ahora llegamos ahí. Pero cuando ya hubo que ponerle un título a la película, digo, bueno, ¿qué título le ponemos? Y Néstor fue el que dijo, PM. Digo, bueno, pero PM, ¿qué significa? Bueno, muchas cosas que no están en el libro. Pero pues se puede llamar pasado meridiano. Y una de las ironías, las más sutiles, claro, solamente aquellos expertos la descubren, que el título de PM está intercalado en lo que se llamaba el Academy Leader. El Academy Leader es el líder que se pone, que está diseñado por la academia, que es lo máximo en cuanto a regulaciones técnicas. Y entonces, eso es invisible para el espectador, ¿no? Eso tiene una serie de numeraciones. Muchos artistas pop utilizan 2, 3, 4. Entonces nosotros le pusimos el título de PM, que está diseñado por el artista Raúl Martínez, pintor, dentro del Academy Leader, como una burla al academicismo, de pie, cabeza, revés, PM. Y la película tiene muchas cosas que son súper modernas, como los jump cuts, que no se usaban en aquella época. Ya después Godard lo hizo, o más o menos sobre esa misma época. ¿Qué cosa es? Son cortes bruscos, sin transición, pero hechos a propósito, no... Sí, se ven a través del corte. Sí. Eso es lo que quería preguntar, porque me daba la impresión de que fue filmada por 4 cámaras. No. Son 2 cámaras. No, una sola. No, pero one at a time. No, sí. Sí, se filmaron con 2 tipos de cámaras, pero no a la vez. No. Y eso fue el origen se intercaló así de una manera, qué sé yo. Y claro, eran como lo que se llamaba antiguamente an in-joke, el private joke, que nos reíamos, y aquellos muy entendidos se daban cuenta, ¿no? Mira, el Academy Leader no se usa para engarzar la película, sino como parte de la película, ¿no? Como parte del título. Y ese tipo de cosas. ¿Usted guarda una copia mejor de PM que la que hemos visto hoy? Quería decirles que se ve mejor en YouTube que lo que han visto ahora. Yo creo que es un problema del proyector que no, vamos a ver, no regula bien la definición de la imagen. Sí, porque yo he visto esta copia perfecta, se ve. Pero esta copia incluso en una pantalla, yo la vi en una pantalla grande, la de YouTube, y no estaba pixelada en absoluto. Es que hace unos días, cuando yo estuve en la reunión preliminar con Orlando, me dijo, esa es la copia que es porque es la que mejor se ve. Bueno, yo tengo una copia, luego subieron a YouTube, claro, pero ya estaba comprimido, pero incluso la de YouTube que está comprimida se ve mejor. Yo tengo el original y ahora me escribe la hija de Cabrera Infante, Carola, que vive en Londres, está trabajando para hay un departamento de recuperación, restauración de películas, y ella propuso que restauraran PM, y estoy en esa conversación para ver si la restauran.
le hacen una copia de buena calidad, sí. Orlando, me dijiste que me ibas a explicar un poco el origen de la canción de Vicentico Valdés, pero no lo hiciste. No, no es el origen. Esa canción, los sonidos están grabados ahí, con una grabadora vieja que conectábamos, llegábamos y la conectábamos. Y la grabadora, de alguna manera, la pusimos en una velocidad por debajo. Y la canción de Vicentico Valdés tiene... Y el técnico, cuando fuimos a hacer la mezcla, me dijo, no, eso yo lo puedo arreglar acelerando. Le digo, no, déjalo así, porque le da un aire nostálgico, aguachardentoso, decadente de la noche. Se conecta con el estado de... Sí, claro. Con el tempo. Y decirte que Vicentico Valdés era el ídolo de la noche habanera, es decir, eso se oía en todas las bares, esa canción, y todas las vitrolas. Y de repente ha desaparecido completamente. El dogma que después salió muy repetido de la revolución todo contra la revolución nada. Sí. Nace de este periodo donde sale. Nace provocado por la prohibición de PM. Empieza con eso. Sí, esa es las palabras de los intelectuales, el discurso de clausura de Él decide el diferendo de la protesta. Porque dice, aquí han dicho que sí hay libertad, contestando a Virgilio Piñera. Dice, claro, aquí hay libertad, con la revolución, o dentro de la revolución todo, fuera de ella nada. Es decir, si estás conmigo... Pero eso lo dice a lo largo de 3 horas. Para llegar a esa conclusión uno tenía que escuchar, se lo puse en la página web, son 3 horas de discusión. 3 horas. Y tiene ese momento que dice, yo siento mucho lo que le han hecho a esos muchachos, siento su pena, su dolor, de que la película no hubiera sido exhibida. Pobrecito, ¿verdad? De tristeza, ¿verdad? Por ejemplo, que le han hecho a los muchachos. Sí, claro, por supuesto. Usted mencionó de la reunión que tomó 15 horas. Sí. ¿Cómo es que una reunión puede demorar? No tienes idea. Los discursos de él eran famosos por internet. No, pero este no eran... Esto es una reunión en Casa de América. Un acoso de 15 horas en quien lo aguante. No, que va, la aguantaba. Tú no tienes idea la emoción que tenía aquello. Y la gente gritaba y daba vueltas por los pasillos y volvía otra vez. Sí. Y se descansaba, qué sé yo, se tomaba una Coca-Cola, se descansaban 15, 20 minutos, media hora y se volvía a discutir. Pero era que había mucho... No, te voy a explicar. Ellos, eso es una cosa muy interesante. Qué bueno que lo hayas mencionado. Cuando se produce la segunda carta de protesta a la UNIAC, a la Unión de Escritores y Artistas, diciendo de que no se puede seguir, decir que son que tienen que definir qué se va a hacer con PM, que no se puede prohibir una película de esa naturaleza. Ellos dicen, vamos a discutir el asunto. Entonces ellos plantean que la película debe ser discutida, presentada a las organizaciones de masa, a la Federación de Mujeres Cubanas, a los obreros, a los macheteros, a los cojos de Oriente que apoyan la revolución. Todas organizaciones verticales del partido, controladas por ellos. Es decir, nosotros no admitimos eso, es una ridiculez. Ya sabíamos cuál era el juicio de ellos. Entonces ellos decían que era la manera verdaderamente democrática de decidir. ¿Cómo le voy a un campesino de la Sierra Maestra que no sabe lo que está viendo? Que le dice cuando salga, tienes que votar que no, ya. Pero lo ve. Ustedes deberían haber dejado que lo vieran. ¿Para qué? Entonces, no, ellos pueden verlo si yo no se lo... Después que, a ellos le pueden dictar que digan una cosa, pero lo que se queda... No. Probablemente hubieran falseado y no hubiera sido cierto que lo iban a mostrar a toda esa gente. Sí, como no. Eran organizaciones muy bien pulidas, muy bien organizadas. La Federación de Mujeres Cubanas, la OCDE, los Comités de Defensa de la Revolución. Eso eran programas todo programado y nada. Pero ese tema fue parte de la discusión. Ese tema, claro, y nosotros que sí, ellos que no. Y entonces, como no nos pusimos de acuerdo, entonces dijeron,
Bueno, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Y al otro día salió de que todo el mundo estaba de acuerdo. Por unanimidad. Por unanimidad, exactamente. Con la revolución. Con la revolución. Sí, todos los allí reunidos, inclusive los autores, decidieron de que sí, que era mejor para calmar los ánimos, aceptar la prohibición de la película y le devolveríamos la copia a los autores. Ese fue el final. ¿Y le devolvieron la copia? No, la copia no la devolvieron. Dijeron que le iban a devolver, pero no la devolvieron. Entonces se quedó con la original porque la tenía. Yo tenía una copia. Yo me había quedado con una copia que la había dejado en Cuba con un amigo. Y ya como 3 o 4, 5, 6 años después, cuando se había calmado un poco, pues a través de una valija diplomática lo sacaron de Cuba. Pero la película no se vuelve a distribuir hasta que aparece en Francia, ¿no? Hasta que aparece en Francia. Hasta que en una... fue Valdés, creo que es una de las productoras, ¿no? Es la versión esta que viene con los... No, ese es después, ese es después. Ese es después, ese es después. ¿En qué año aparece en Francia y cómo es que se presentan? El Museo del Hombre, creo, en combinación con el Museo del Hombre en París, o el Beaubourg, hacen una retrospectiva de cortos cubanos. Creo que fue un historiador francés. Y entonces cogió, yo creo que con 2003, 2002, por ahí. Entonces cogen un rollo de cortos cubanos, los mezclan todos juntos y los pusieron en cine sin decir qué cosa era. Y ya. Pero ya pueden decir que en la película se puso. Nadie se enteró. Yo le regaría los créditos y pondría algo en los créditos, lo que sea, que diga de qué se trata. O por lo menos que fue censurada, prohibida. Sí, yo tengo una copia que al principio dice, brevemente explícala así, lo tengo. Bueno, porque es que esa es una copia que puso El País y se la cortó. Le cortó el comienzo. Como iba dentro de un artículo enorme explicándolo, pues me pareció necesario que la primera parte. Es decir, esta copia la puso el periódico El País, la insertó dentro de un artículo que se llamaba Llegó el comandante y mandó a parar, donde explica todo esto que estamos hablando, un artículo de Juan Cruz. El País de España. El País de España. Y después lo replicó, ¿cómo se llama? El International Herald Tribune. Lo tradujo al inglés y lo publicó. La página completa. Era una página completa. Y entonces ahí tú pinchabas y veías la... Y esa explicación la tiene al principio. Pero como estaba la explicación dentro del texto ese, pues... ¿Usted ha vuelto a Cuba desde entonces? No, hace 54 años que no voy. ¿Y no piensa volver? Bueno, no eso puede. que sí, bueno, yo no he tratado. No quisiera. Ay, ¿para qué ver ruinas? Es muy triste ver todo eso. Si yo veo a gente como zombies, unas habitas por la calle, ese no es mi Cuba. Me lo han propuesto varias veces. Bueno, hay un muchacho de la escuela de cine que hizo un corto de homenaje a PM, David algo. Bueno, y lo hizo, yo lo tengo, se lo puedo mandar. Y es muy triste porque es el mismo recorrido, pero son unas putas ahí tristes, ¿no? Con unos turistas hablando. Y cuando van a la lanchita, te pasan como si fuera el aeropuerto, te pasan una... Lo que dice detector de metal. Sí. El detector. El detector de... Sí. Estoy seguro que en la escuela de cine... Pero el tipo lo hizo con mucha admiración hacia el corto. Espérate, antes comentó que Manuel Fallas, que es el coeditor del libro, está trabajando en un documental. Pero yo estoy en medio de la conferencia, no puedo. Yo se las paso después. Bueno. Sí, por favor. Yo les paso la foto después. Ah, ok. Gracias. Sí. Estamos terminando. No, tú estás en la casa, espera, ya me dice. Sí, yo quería
aprovechar esta clase tan buena, tan maravillosa en Orlando, para ver si podemos continuar con este tipo de cosas. Tenemos aquí hoy a otro fotógrafo de Lunes de Revolución. Mario García Joya. De Tomás Gutiérrez Jalea por muchos años, a Mario García Joya, que es ahí una de las glorias fotográficas también de la cine, y que nos podía ser muy útil, por ejemplo, en Fresa Chocolate, que fue su director de fotografía. Está llamándome, ¿cómo se llama? Bueno, entonces vamos a dejarlo aquí. Mil gracias a Orlando. Gracias a ustedes por nosotros. Gracias, Orlando. No.